Después de trabajar algunos textos y nuestra preconcepción de la definición de salud, es importante poder integrar algunos de los recorridos bibliográficos que estuvimos haciendo como para poder ampliar y modificar esta idea original que nosotros teníamos en relación a la concepción de salud. Cuando hablamos de salud, en un primer momento pensamos en el equilibrio. Luego modificamos ese estado de equilibrio pensando en un estado de bienestar. Sí es importante pensar en que no solo debemos considerar un bienestar personal, sino que debemos tener en cuenta a los otros. Ahora lo que estamos viviendo nos permite todavía pensar mucho más en esto de que no solamente uno debe pensar en mantener su propio estado de salud, sino que las acciones que nosotros hacemos también nos permiten mantener la salud de los otros, y que eso, bueno, es totalmente importante. También tener en cuenta no solo la salud en un presente, sino también en un futuro. Y acá todo lo que nosotros hacemos con estas acciones que no solo tiene que ver con la salud del hombre, sino con la salud del ambiente. ¿Por qué? Porque este ambiente con el cual interactuamos en forma permanente, todo lo que nosotros podemos modificar de este entorno, quizás posiblemente podría ser causante de posibles enfermedades o de permitir un mejor estado de salud. Y también tener en cuenta circunstancias que son culturales. Se ha comprobado que muchas veces cuando se quiere modificar las características de algún grupo étnico, tanto sea en su comportamiento, en su manera de relacionarse, en modificar su ambiente cotidiano, favorece la aparición de determinadas patologías. Y entonces el respeto por esas características culturales también están asociadas al estado de salud. Pero esto que nosotros podemos tener en cuenta con la salud actualmente tiene un lado histórico, digamos, una evolución. Si nosotros hacemos un recorrido histórico, vamos a ver que la concepción de salud en un primer momento tenía que ver con una concepción mágico-religiosa, en el cual la enfermedad era un castigo y la salud era una bendición, todo vinculado a la parte religiosa, y por ahí las curaciones tenían que ver con pócimas mágicas, con todos hechos empíricos en el cual si uno hacía determinada acción podría llegar a curarse, o si se tomaba determinada solución. Muchas de esas cosas posiblemente siguen estando, y muchas veces nos vamos a encontrar con que nuestros alumnos nos preguntan determinadas cosas que tienen que ver con esto de lo mágico y lo religioso, desde curar el ojeo o el empacho con la cinta o con la corbata, y hay cosas, o que si te das vuelta la manga de la remera, se te va a pasar el hipo, y pensemos que algo que parece tan lejano, a través de determinadas cuestiones siguen conviviendo con nosotros. Otra concepción tiene que ver con el higienismo. Acá se asocia mucho con el hacinamiento, con la concepción de una enfermedad desde un aspecto social, vinculado también a la higiene de las ciudades, a la basura, y se consideraba la salud como la ausencia de la enfermedad. Otra etapa tiene que ver con el contagionismo, asociado con la etapa de Pasteur y todo lo que tiene que ver con la evolución de la microbiología, y asociar básicamente a los microbios con la aparición de las enfermedades. Y luego dos aspectos
que se contraponen, que son el modelo biologicista y el multicausal. El modelo biologicista tiene que ver con el objetivo es curar la enfermedad y no al paciente, digamos, la causa es única para esa enfermedad. En cambio, en la multicausalidad, al paciente se lo toma desde una visión mucho más integral, y donde por ahí no se ve tanto a la enfermedad, sino al enfermo, al paciente, y entonces muchas de las patologías se empiezan a trabajar en forma multidisciplinaria, con equipos de médicos, y bueno, es una visión totalmente contrapuesta. Bueno, obviamente que cuando nosotros perdemos este bienestar del que estuvimos hablando, van a aparecer, acá bueno, vamos a relacionar esto que dijimos con la salud, va a aparecer el concepto de enfermedad. Cuando perdemos ese bienestar, ese equilibrio entrecomillado, y a través de esta pérdida de la enfermedad, vimos, y también lo analizamos a través de la película, 3 conceptos que tienen que ver con la epidemia, la pandemia y la endemia. Si hablamos de endemia, hablamos de una enfermedad donde se esperan determinada cantidad de números de casos, también vinculados con las características regionales. Entonces se habla de una enfermedad endémica, aquella donde las condiciones desde el trabajo, como por ejemplo puede ser la fiebre hemorrágica argentina, en donde es una enfermedad que se da o es endémica del norte de la provincia de Buenos Aires, en donde está muy vinculada con la actividad agrícola-ganadera, y entonces, bueno, esas condiciones se dan regionalmente. Hablamos de una epidemia cuando los casos aumentan muchísimo más de los esperados. Entonces hablamos de una epidemia cuando estos casos, que posiblemente sean endémicos, aumentan en número. Podría ser, por ejemplo, el dengue, cuando, si bien se esperan en determinadas épocas determinado número de personas que estén contagiadas, cuando ese número se eleva, hablamos de una epidemia. Y actualmente pandemia, que es una palabra que la tenemos muy escuchada, cuando ya esta regionalización se extiende a distintos tipos de países, y bueno, todo esto nos lleva a trabajar los conceptos de problemas sanitarios, donde vemos que este estado de salud o esta salud que vimos al principio obviamente deja de ser individual, y este problema sanitario ya tiene que ver con otro tipo de abordaje, en donde vamos a ver que no se encuentra aislado de las decisiones políticas, económicas, que es más o menos todo lo que ahora estamos transitando. ¿Cuándo puede ocurrir esto, este pasaje de la salud a la enfermedad? Cuando aparecen lo que nosotros denominamos noxas. Esta noxa es todo agente que va a provocar una enfermedad. Vamos a tener diferentes tipos de noxas: las físicas, las químicas, las biológicas y las sociales. Nosotros en una primera instancia nos vamos a dedicar a describir básicamente las biológicas. Nunca las vamos a veces a encontrar demasiado aisladas, porque la social, si bien tiene que ver, por ejemplo, con los vínculos, podría ser hasta una guerra, la separación de o la pérdida de algún familiar. Si tenemos esta idea de multicausalidad, vamos a ver que muchas veces van a tener que ver más de una en la aparición de una determinada patología. Entonces, estas noxas van a estar asociadas a la aparición de la enfermedad. ¿Qué va a ser importante cuando tenemos esta enfermedad?
tomar diferentes acciones de salud. Estas acciones de salud que van a tener distintas etapas, las vamos a ver después en detenimiento, pero que tienen que diferenciarse en lo que es la promoción, la prevención y la rehabilitación. Entonces, esta promoción, rehabilitación y prevención se van a dar en distintas etapas y van a ser diferentes y propias para cada una de las enfermedades. Obviamente que dentro de la promoción y la prevención primaria siempre hay un límite muy finito. Podemos poner el ejemplo que ahora nos atraviesa, que es el lavado de manos. Y si uno dice, bueno, el lavado de manos en realidad debería ser una acción de salud asociada a la promoción. ¿Por qué? Porque está asociada a prevenir muchísima cantidad de enfermedades y tiene que ver con hábitos que uno va adquiriendo. Lo que pasa que para algunas patologías hay que como profundizar esa acción en forma determinada. Bueno, ¿qué pasa si consideramos las siguientes situaciones? Vamos a poner algunas imágenes. Por ejemplo, podríamos pensar que esta persona tiene una enfermedad como diabetes tipo 1, pero puede tener controlada su enfermedad. Es una enfermedad incurable, no va a poder modificar esa situación, pero sí va a tener que convivir con ella en forma controlada. En ese caso, esta persona tiene un estado de salud, posiblemente se le despertó esa enfermedad no desde el nacimiento, con lo cual convivió con un estado diferente y ahora tenemos que considerar que tiene un nuevo estado de salud. Vamos a esta imagen que también la estuvimos trabajando en una de las actividades. Por ejemplo, esta persona que tiene una incapacidad, posiblemente como consecuencia de algún accidente, no va a poder restablecer su estado de salud inicial. Va a tener un nuevo estado de salud, pero siempre y cuando se encuentre inmerso en la sociedad. Digamos que cuando esa persona tiene actividades que están vinculadas con también los aspectos sociales y no se encuentra aislada, su estado de salud va a ser muchísimo mejor, distinto, pero con un nuevo estado. En el caso que también estuvimos trabajando, una imagen similar, podría ser una persona que tiene angustia, pero si esa angustia está controlada o igual tiene controlado esa idea de la enfermedad o de la muerte y demás, también podemos considerar que se encontraría dentro de esta concepción de persona sana. Esto nos va a permitir ir ampliando y modificando los conceptos de salud. Es interesante que lo podamos trabajar en el aula mostrando diferentes situaciones, diferentes cuestiones, que no nos olvidemos de esta evolución histórica, que trabajemos con cuestiones concretas, recortes periodísticos, con películas, por ejemplo, que nos permitan vivenciar de alguna manera estas cuestiones, biografías. Entonces, bueno, les dejo esta inquietud para trabajar más adelante con el aspecto de las noxas y de las acciones de salud.